Bueno, para empezar la charla, como había mencionado Rosa, esta ha sido una presentación que habíamos hecho en conjunto con Ariana Villegas. Bueno, en esta oportunidad ella no pudo venir, así que voy a hacer toda la charla presentada por mí en esta ocasión. En general, en Estados Unidos, el PhD es financiado. En casi la mayoría de universidades top, siempre hay como digamos un cierto monto que es dirigido a financiar estudiantes de PhD. Todo lo que voy a decir acá en la charla es más orientado para doctorado, PhD. Uno que otro tema puede que sea aplicado para el máster también en Estados Unidos, pero la mayoría de información es para el PhD. ¿Por qué? Porque el máster muchas veces no es financiado. Hay pequeños casos en particulares que sí pueden tener financiación, pero no son el caso general, ¿no? Entonces, por eso es más dirigido a lo que es PhD. El primer punto a tocar es, bueno, ¿qué beneficios te trae hacer un doctorado, ¿no? Aparte de, bueno, tal vez aparte del título, aparte de eso, a nivel ya general o global, siempre se ve a Estados Unidos como una potencia en lo que es las tecnologías, ¿no? Y bueno, una vez que llegas acá, también ves que hay mucha gente del exterior que viene precisamente a solo hacer su doctorado aquí. ¿Y por qué? Una de las razones es porque les permite mejorar sus oportunidades en cuanto a negocios, planes de carrera o también investigación. Otra cosa es que te va a ayudar a mejorar tus habilidades, conforme tanto todos los cursos que vas a llevar o conforme las investigaciones que puedes llegar a participar o dirigir. Entonces, dado ese es, digamos, bucle, asimismo vas a tener más conocimiento de las tecnologías que salen, las habilidades que más se requieren en el mercado, no solo en el lado de industria, sino en el lado de investigación. Y bueno, los puntos que ya había mencionado es que la gran ventaja es que puedes ir estudiando tu doctorado mientras que te paguen, ¿no? Tal vez no vaya a ser tanto como si trabajaras mismo en los Estados Unidos, pero te van a pagar por estudiar básicamente, ¿no? Y eso sería, bueno, un plus, porque creo que en Perú no hay ni una oportunidad de doctorado en donde te paguen básicamente por hacer el doctorado. Igual las modalidades son muy diferentes, como ya habían mencionado. Allá en Perú la mayoría son solo fines de semana. Y acá es full time, ¿no? Tienes que ir a tus clases de lunes a viernes y luego ir desarrollando, bueno, lo que te van dejando, ¿no? Las actividades que tengas. Entonces ya para ir empezando, ¿cómo, si tú te decides por un doctorado aquí en Estados Unidos, cuáles serían el paso a paso que tienes que tener en cuenta y cómo empezar desde lo más básico que sea lo cero, con solo el deseo de estudiar en Estados Unidos, ¿no? El primer paso sería más o menos familiarizarte con tu tema y buscar las universidades y profesores más afines al tema que tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, en los cursos del PAUI ha habido Computer Vision, Deep Learning, NLP, Data Science. Pues supongamos que son uno de los 4 temas que tú quieres dedicarte. Tú vas a buscar universidades que estén afiliadas a esos temas, bueno, que estén bien alineadas a esos temas y profesores que también tengan interés por esos temas, ¿no? Acá una recomendación es que no solo escojas un par o 2 o 3, sino que busques en amplitud tal vez 10 o 15 programas. ¿Por qué? Vamos a entrar en ese punto después. Y también que le des una gran importancia a la afinidad que tú tengas con tu orientador, ¿no? No solo busques la universidad más rankeada y digas, ya, porque esta es la universidad más rankeada, yo quiero estudiar ahí, ¿no? Sino que también es un factor muy importante escoger el orientador. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer este paso? Es yendo a una página que es, bueno, ya bastante conocida en lo que es Computer Science, que abarca diferentes ramas, ¿no? Acá podemos ver que está inteligencia artificial, visión por computador, machine learning, NLP y otras afines a un poco más el lado de hardware, un poco más el lado de teoría o también interdisciplinario, ¿no? Y podemos ver que en la parte derecha hay un ranking de todas las universidades, pero ¿qué hay de diferente de este ranking con, bueno, los rankings de Quest o otros de Webometrics, ¿no? Que aquí, aparte de solo de rankear las universidades, lo rankean más o menos por sus profesores que tienen, ¿no? Entonces, por cada universidad tú puedes expandir y ver los profesores que están actualmente en esa universidad. La información puede que esté un poco
que uno que otro día falta actualizar, porque bueno, no pueden saber directamente cuando un profesor se cambia a otra universidad, ¿no? Entonces ahí es bueno hacer un double check y ir a su página personal para ver que efectivamente siguen en esa universidad, ¿no? Pero por ejemplo, desplegando el ranking del Carnegie Mellon ahí, podemos ver los profesores y por su área de investigación, ¿no? Entonces es fácil de mapear los profesores y la área donde ellos más se enfocan. Entonces tú podrías ver más o menos si te interesa Machine Learning o Computer Vision, podrías ahí decidir entre el primero o el segundo profesor cuál te interesa más. Y aparte de eso tendrías que hacer una revisión más a fondo, ¿no? No solo guiarte de esta página, por ejemplo, supongamos de que tú eliges ya uno de estos profesores, ¿no? Como dije, tendrías que ver la actividad de este profesor. En este caso, digamos que querías hacer Computer Vision. Claro que este procedimiento lo tenemos que hacer por cada universidad que tenga, bueno, que tengamos un interés, ¿no? Supongamos que elegimos el segundo profesor porque es Computer Vision y queremos hacer Computer Vision. Como dije, tenemos que hacer un poco una investigación más a fondo. Primero ver si sigue ahí en la Carnegie Mellon, en caso le elijas al profesor por la universidad, o dónde está actualmente, ¿no? Y podrías ir buscar si, bueno, la universidad sigue en Estados Unidos o de repente se fue a otro lugar. Entonces sería, primer paso, revisar su página personal. Aparte de, muy probablemente, qué está haciendo actualmente, también vas a encontrar información de que si está aceptando o no aceptando nuevos alumnos, ¿no? Porque, como había mencionado, el doctorado es financiado, pero normalmente hay dos tipos de financiación. Uno que es por parte de la universidad, que normalmente es los primeros 1 o 2 años, que más o menos te dan como bueno, la plata o el estipendio te lo dan por ser teaching assistant, ¿no? Pero en cierto punto de tu carrera vas a tener que encontrar un profesor para que tú trabajes con él, para que hagas research, ¿no? En ese punto es donde entra más el profesor y financiarte que la universidad. Entonces este paso es muy importante también. Y el paso de que estén aceptando estudiantes es muy importante. No siempre dicen en su página, pero bueno, en caso de esté como un punto abierto en su página de que están aceptando estudiantes, podrían comunicarte y ver si hay alguna afinidad ahí, ¿no? Luego, también es importante ver sus publicaciones, tanto para que veas si son alineados a lo que tú has estado haciendo o lo que tú quieres hacer. Y aquí hay un punto, bueno, a tomar en cuenta sobre qué tan reconocido o qué tan reconocido o junior es tú, puede ser tu advisor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el profesor que, bueno, tomé como ejemplo tiene muchas citaciones, ¿no? Normalmente, la gente que tiene más citaciones, digamos que son más reconocidas, pero asimismo también están envueltos en más proyectos a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que si tú llegas a ser su alumno de PhD en algún momento, básicamente vas a tener que compartir el tiempo de tu asesor con muchos otros estudiantes o muchos otros proyectos. Entonces el tiempo de supervisión es corto, ¿no? En el caso contrario, bueno, profesores con menos citaciones normalmente están envueltos, no es que no estén envueltos en ningún proyecto, si están envueltos en proyectos, pero no a tanta cantidad como los profesores, como bueno, este tipo de profesor, ¿no? Entonces, algo en tomar en cuenta en qué aspecto tú crees que te iría mejor, con qué tipo de profesor. Luego también podrías ver su DVLP para ver más o menos a qué conferencias suele enviar o a qué revistas suele enviar y si también son las mismas de tu agrado. Por ejemplo, en lo que es visión por computadora, normalmente les gustan enviar a las conferencias top, que es el CVPR, ICCB, ICCB, y uno que otro journal después de haber enviado la conferencia, ¿no? A ver si ahí más o menos tienen algún parecido. Luego, la otra recomendación es que tal vez quedan un poco en segundo plano, pero es bueno echarles un ojo, es el Semantic Scholar, que es parecido a Google Scholar, solo que tiene otra base de datos, ¿no? Pero es la misma inspiración por detrás. Y en el LinkedIn tal vez a veces tienen información un poco más actualizada, un poco más variada de toda su carrera. Entonces, tienes primero que mapear ciertas universidades y profesores para tú elegir a cuáles tú podrías postular, ¿no? Una vez elegido eso, hay un tema un poco delicado del que hablar, que es que por cada
institución tú tienes que pagar cierto monto para que tú puedas postular. Solo por postular tienes que pagar. Y bueno, ese monto no se te devuelve, ¿no? O sea, no es que si te rechazan te devuelven el monto, no, ese lo van a quedar el monto. Acá un punto clave es que no todo, el precio no es uno fijo por cualquier universidad, varía el precio de postulación, normalmente las top requieren más alrededor de $100 a más. Y lo bueno es que algunas de ellas ofrecen como un waiver para que tú no pagues, ¿no? Que la postulación sea gratuita. Por ejemplo, algunos de los que yo recuerdo que tenía al momento que vi era del CEMU, que había un waiver por ser parte del Latinx. Luego en la Rice University había un waiver solo por aplicación, o sea, tú tenías que aplicar dentro de la aplicación para un waiver. Y unos que otros que te daban un waiver si tú postulabas hasta cierto punto del rango de postulación, ¿no? Usualmente otra cosa que me olvidé de mencionar es que normalmente las postulaciones son entre septiembre a diciembre. Entonces, en este periodo ya van a estar abiertas la mayoría de postulaciones en todas las universidades de Estados Unidos. Y entonces, supongamos que ya tienes mapeado las tantas universidades que te tienen interés con los profesores y ya dijiste, estas dan waiver, estas no dan waiver y estás acomodando tu monto para eso, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que te piden las universidades para que tú puedas postular a ellas? Primero, cada uno te va a pedir un form, que es básicamente información general sobre tu nacimiento, de dónde eres, de tus padres, un poco así, ¿no? Algo general. Luego te van a pedir tu récord de notas, y el récord de notas tiene que ser traducido a inglés. Entonces ahí tienen que mandarlo con un notario certificado que traduzca el récord de notas a inglés, ¿no? Hay algunos casos donde la universidad ya te proporciona eso directamente, entonces ahí no hay que estresarse mucho. Luego también te pide un CV, que, bueno, es el currículum, ¿no? Normalmente aceptan 1 o 2 páginas de CV y es indocumentado, ¿no? Tú solo pones ahí lo que has hecho. Luego también los test score, que normalmente el que están pidiendo más es el TOEFL o el IELTS. Y más o menos en los anteriores años estaban pidiendo el GRE. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Y los dos documentos más importantes que, bueno, tienen que dar tiempo a ustedes para desarrollarlo y también a la persona que les va a recomendar para que lo desarrolle, son las cartas de recomendación y el personal statement. Que bueno, en la parte de personal statement ahí varía un poco de universidad a universidad. Algunos piden personal statement, otros piden personal y research statement. Y muchas veces piden una mezcla entre los dos, ¿no? Entonces, para resumir un poco esta charla, vamos a suponer que la universidad te está pidiendo una mezcla entre los dos. Un poco de personal statement, un poco de research statement. Entonces vamos a ir punto por punto entre el resumen hasta los otros puntos de este slide, ¿no? Bueno, en el resumen no quiero ir tanto a profundidad porque sería un tema un tema también muy largo de cómo construir un resumen eficiente, un currículum eficiente. Pero básicamente es condensar toda la información relevante hacia un trabajo, ¿no? Por ejemplo, si estás postulando algo para research, en experiencia vas a tener que contar tus proyectos, si tienes publicaciones, y vas a tener que detallar qué hiciste tú en esas publicaciones o experimentos, ¿no? Y luego cualquier información que sea relevante a esto. No necesita ser como de 10 páginas, normalmente 1 o 2 páginas hablando algo concreto, sirve, ¿no? Entonces ahí preferiría referirles ya a alguna fuente externa que seguro está mucho más detallado eso que en estas slides. Luego, como dije, les piden el TOEFL, que básicamente, el TOEFL o el IELTS, que es básicamente para certificar que conoces el inglés y que puedes ir y atender a una clase en inglés, ¿no? Hay un waiver en caso ya hayas estudiado en el pasado en alguna universidad de Estados Unidos, existe ese waiver. En caso no, sí vas a tener 100% que dar el TOEFL, ¿no? Hay un punto a tomar en cuenta, es que cada universidad varía su mínimo para ser aceptado varía en cada universidad, ¿no? Pero más o menos la media está entre 80 a 100 puntos de todas las universidades. Entonces ahí tendrías más o menos que ir
Bueno, en caso no seas tan proficiente en inglés, tendrías que ir estudiando en inglés para cuando llegue el momento de dar el examen, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué es el TOEFL? Un examen en inglés lo dividen en 4 partes, ¿no? Reading, listening, speaking y writing. Y bueno, en la última versión creo que ha habido algunas actualizaciones que han condensado más el examen. Ahora ya son 2 horas, creo, o 2 horas y tanto. Pero han reducido bastantes partes del examen, ¿no? Es bueno más o menos estudiar la estructura porque todos los exámenes tienen la estructura parecida, ¿no? Solo van a ir cambiando las preguntas. Lo mismo pasa con el ELTS, que es básicamente la versión británica del examen, ¿no? Las preguntas y el estilo de repente varían uno en el otro, pero la finalidad es el mismo. Verificar que puedes saber inglés al nivel de entender una clase aquí, ¿no? Y bueno, el mínimo más o menos promedio de 7 a 9 piden la mayoría de universidades. Luego está el examen del GRE, que como dije ya no es requerido obligatoriamente por todas las universidades, en algunas ya es opcional, pero básicamente te juzgan los conocimientos de RM, RV y también escrita. Ahí también el promedio es más cambiante que aquí. Así que eso sí tendrás que ir en universidad viendo que si te pide GRE, si no te pide GRE, en caso te pide el GRE, cuál es el mínimo que tendrás que sacar en cada una de las secciones, ¿no? Y bueno, ya dejando los temas un poco más técnicos, ya entramos a lo que son las cartas de recomendación, que bueno, ya han hablado un poquito antes hoy día sobre lo que es una buena carta de recomendación, ¿no? Entonces, vamos a resumir esta parte. Bueno, ¿qué personas tú podrías pedirle una carta de recomendación? Porque un aspecto clave es que te conozcan a ti, que puedas haber trabajado un tiempo con ellos, ¿no? Entonces, acá listé 4 tipos de personas con una relación a ti que tú podrías pedirles una carta de recomendación, ¿no? En caso ya hayas hecho una defensa de una tesis, podrías invitar a alguien de tu comité para que haga una carta de recomendación, ¿no? En caso hayas hecho un internship o algún intercambio, si alguien estaba asesorándote en ese periodo, podrías pedirle una carta de recomendación a esa persona. Lo mismo para un proyecto de maestría o un proyecto de bachiller, ¿no? Y también, en caso, no sé, hayas llegado a tener alguna afinidad o algún proyecto en mente con un profesor de pregrado y que también hayas llevado cursos con él, también es una buena opción en caso de no tener alguien con el que hayas trabajado más directamente. En general es alguien que sepa de ti y que también sepa de qué has hecho últimamente y que sepa nombrar tus fortalezas y bueno, más o menos un poco eh, como vender, por decir, venderte en la carta. Y bueno, en caso se puede hacer proofreading, es bueno, importante revisar estos 5 aspectos en la carta, que esté mencionado la relación que tienes con, con tu recomendador en la carta, que estén mencionados todos tus logros en la carta, también tus fortalezas personales, por qué o por qué crees que te beneficiaría o por qué crees que eres adecuado para el programa en específico. Y también si hay algún ejemplo de algún escenario adverso que hayas pasado en cierta etapa de tu vida con esa persona en alguna investigación o programa, ¿no? Ya. Entonces, ahora toca lo que es el personal statement, que básicamente este es como el documento más importante de toda la postulación. Básicamente la carta de recomendación es más importante por el lado del profesor porque bueno, tú nomás escoges al profesor, ¿no? Luego le mandas que quieres hacer que te hagan la carta de recomendación y ya queda más por su lado, ¿no? Pero este documento que es el personal statement es básicamente lo vas a tener que hacer tú. Y no es tampoco tan sencillo y es donde muchos de los profesores se basan para aceptarte o no aceptarte en la universidad, ¿no? Entonces es un documento complejo y por eso también tienes que darte tu tiempo para realizarlo porque no va a salir a la primera. Vamos a tener que iterar desde un borrador a su versión final, ¿no? Lo que yo recomiendo más o menos es 3 meses que empieces el borrador y luego se vaya iterando bueno, advice de, por ejemplo, otros estudiantes que ya hayan hecho ese proceso o algún orientador, ¿no?
Aquí hay una página donde tú puedes ir viendo como modelos de statements que ya han sido aceptados en una que otra universidad, ¿no? Y también hay modelos de statements que son dirigidos específicamente a un programa o a una área de la inteligencia artificial, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver lo que fue mi research statement, que lo usé para postular a la Universidad de Stony Brook, a la parte de CS, ¿no? Entonces vamos a ir punto por punto para ir más o menos viendo cuál sería una estructura convencional de qué poner y qué no poner en un statement así, ¿no? En sí igual el estilo varía de statement a statement. Si, bueno, si no les gusta cómo está en este estilo que es un poco más convencional o formal, no es tan fuera de la caja como otro, pueden revisar en esta página y hacer el mismo proceso, ¿no? Identificar qué parte se relaciona a qué parte contiene qué parte, y más o menos ir imitando ese estilo con tus propios datos, ¿no? Entonces, bueno, por general, ¿qué podemos ver aquí? En el statement que hay partes resaltadas, ¿no? Las partes resaltadas normalmente sirven para que si por ejemplo, quien revise tu carta, si solo quiere leer algo en específico, que se vaya directamente a esa parte y ya solo lea esa parte, ¿no? Básicamente. Luego, en caso sea importante para alguna explicación o algo que menciones en el texto, podrías agregar figuras o no. Eso también depende de uno mismo, ¿no? Y normalmente, bueno, lo que varía del statement es una página o dos páginas en la mayoría de universidades, ¿no? Más de dos páginas es raro que pida alguna universidad. Lo máximo que van a pedir es dos páginas fuera de referencias, ¿no? Entonces, las 5 mayores partes que yo usé en mi statement fue una donde yo iba mencionando mi background personal y de research. Y luego dos partes fundamentales donde ya entraba más en lo que era solid background de research y lo que yo quería hacer en un futuro, tomando en cuenta mi background, ¿no? Luego, si tú quieres añadir alguna parte de personal interest o algo que te diga por qué tú quieres postular específicamente a este programa, también es bueno añadirlo. Entonces, estas son las 5 partes y vamos a ir viendo más o menos qué puedes ir poniendo en cada una de las partes, algo un poco más general, ¿no? Entonces, en el principio, ¿qué es el Personal Research Statement? Básicamente su nombre es cosas personales y de research que sean importantes al programa, tú piensas que te van a resaltar conforme otros postulantes. Algunos puntos que puedes poner es qué research quieres hacer, por qué quieres hacer esto y la motivación de esto, ¿no? Si hay alguna información personal que tú crees que sea relevante al research, lo puedes añadir, pero tampoco es algo tan personal, ¿no? O sea, no es que te divagues a contar una experiencia muy personal ahí. Solo es uno que otro punto que pueden servir para resaltar por qué escogiste eso. Luego también puedes introducir una que otro objetivo por la cual tú estás postando en esa universidad y conectar eso con la siguiente sección, ¿no? En este caso, en la motivación, yo solo puse, bueno, nombré básicamente lo que yo quería hacer y en la motivación puse que básicamente, bueno, había nacido en el norte de Perú y que siempre quería, bueno, debido a eso la tecnología no estaba tan presente en mi ciudad y por eso siempre tuve que ir buscando de dónde ir aprendiendo más, ¿no? Y ahí dije un pequeño historia de cómo iba a ser mi pregrado, mi maestría y cómo quería hacer ahorita en mi doctorado, y eso lo conecté con las ideas a futuro. Y básicamente al final le dije que quería contarles un poco de cómo había sido mi historia en Brasil, ¿no? Que es donde yo había hecho mi maestría. Entonces, esta parte se tendría que hacer condensada conforme sus experiencias, más o menos diciendo qué área tú quieres explorar y por qué, digo, te nació esa área, ¿no? Y si tú crees que hay alguna parte personal que crees que te diferencia de todo el resto de postulantes, lo puedes añadir. Luego, una vez que tú ya entras en la parte de background, es básicamente listar tus publicaciones y aparte de solamente listarlas, mencionar algún aprendizaje, lo que estabas haciendo en esas publicaciones o investigaciones y si en algún punto hubo alguna dificultad que supiste sobrellevar, ¿no?
Entonces puedes nombrar proyectos de undergrad, proyectos de maestría, alguna publicación que hayas hecho, un internship o tal vez algún patente o algún proyecto de industria, ¿no? En mi caso yo había condensado más o menos la información de mi maestría, pero igual está totalmente bien si no tienes una maestría y postulas solo con pregrado. Está totalmente aceptable porque hay también bastantes aceptados que solo entran con bachiller, ¿no? No es necesario tener una maestría para postular al doctorado. Entonces, bueno, yo más o menos resumí mi experiencia de maestría, ¿no? En qué me había enfocado, que básicamente era, bueno, en imágenes esféricas y un poco de Oriented Object Detection, ¿no? Y que primero cuáles habían sido los logros a eso y luego que yo había aprendido sobre eso, ¿no? Entonces esa es la estructura que siguen los 3 párrafos siguientes, solo que están nombrando proyectos diferentes, ¿no? En esta parte yo estoy nombrando proyectos que han sido un poco ya más de exploración y que había aprendido de ellos, ¿no? Luego en los otros proyectos, ya este es el proyecto de mi disertación, por eso es que también abarca un poco más de texto y un poco más de historia, que básicamente explica de qué, bueno, de qué trata la investigación, luego una que otra motivación o algún otro percance que hubo durante la investigación y al final lo que aprendí, ¿no? Resumiendo todo el texto de aquí, acá les estoy contando que, bueno, estaba haciendo una nueva función de pérdida para detectores orientados y que, bueno, estábamos probando enviar en conferencias top de Computer Vision, pero que otro estudio u otro laboratorio también estaba haciendo cosas parecidas con la misma inspiración, ¿no? Entonces básicamente fue como una competencia ahí con otros de China, creo que eran, no me acuerdo, y que nosotros nos veíamos limitados por lo que era el GPU, ¿no? Porque, bueno, bueno, como es en general, si no tienes GPU o una GPU potente, es difícil hacer todos los tipos de experimentos, ¿no? Básicamente les conté ahí eso y luego que en algún punto me sentí frustrado por eso, pero al final lo pudimos sobrellevar y que al final alcanzamos una publicación en tal revista. Y bueno, lo que yo aprendí de eso, ¿no? Este tercer párrafo es más de lo mismo, solo que con otro proyecto que este era, bueno, parte de mi maestría, ¿no? Entonces, luego de esto, de que tú menciones tu background de research, es bueno ya colocar tu future work, ¿no? Que es básicamente cuáles son las expectativas que tienes del programa, en qué quieres ahora trabajar y cómo tú vas a contribuir al programa de la universidad, ¿no? Entonces esto ya va a ser un poco más personal a tu research. En mi caso yo dije que quería mezclar Computer Vision con NLP, que básicamente es Vision and Language, y también tal vez un poco de multimodal, y luego ahí les dije que tenía una que otra idea sobre esto, ¿no? Básicamente, esta es una idea que tú tengas en general, no necesariamente al final vas a terminar haciendo esto, tal vez relacionado a esto, pero es algo en general, ¿no? Algo que tú le muestres que al menos has estado leyendo o estás como que siempre queriendo avanzar, ¿no? Entonces no es necesariamente que vas a hacer esto, solo que ve que tienes ideas en mente y que quieres trabajar en algo, ¿no? Luego en la parte de personal interest, creo que a nosotros como latinos fuera de o Sudamérica, de donde nos estén escuchando, tenemos una fuerte idea o una idea personal de que es que fortalecer todo lo que es inteligencia artificial en Sudamérica, en el Perú en general, ¿no? Y bueno, en eso era básicamente mi personal goal, que era más o menos nutrirme de los conocimientos y luego brindar accesos más directos a estudiantes de Latinoamérica para que puedan llegar a estudiar un programa de doctorados aquí. Supongo que ahí algunos tendrán una idea parecida, o tal vez un poco diferente, pero teniendo una inspiración similar. Y para finalizar, básicamente les tienes que mostrar por qué estás escogiendo en esa universidad, ¿no? ¿Por qué justamente esa universidad? ¿Por qué no te vas a hacer tu doctorado en otra, ¿no? Algunas cosas que puedes nombrar aquí son ciertos cursos que solo se dictan en esa universidad, que hayas revisado en su página, que hay un curso que te interesa, este curso presenta tal tópico que te interesa llevar, ¿no? Otro punto es por los potential advisors que están
ciertamente solo en esa universidad. Los nombras y un poco de su research, ¿no? Nombras, quiero trabajar con este profesor, porque trabaja en tanto, 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 y se puede alinear a mis intereses, que son estos. Y luego, si hay un grupo de biodiversidad o un grupo que quisieras pertenecer a algún laboratorio, o porque tiene de repente lazos con industria o cosas así, también podrías mencionarlo al final. Entonces, ya para entrar en las últimas remarks de la parte del Statement of Purpose, tienen que empezar temprano el draft. Y como dije, no es un draft que ya solo lo van a hacer una vez y luego lo van a dejar ahí. Normalmente este draft que yo les enseño acá es la versión final, pero, o sea, fue evolucionando desde la versión 1, versión 2, versión 3 hasta llegar a esta versión final, ¿no? Entonces no fue que un día me puse a escribir y ya salió así. Entonces por eso tienen que ir empezando temprano. Una vez que tengan una versión, pueden pedirle un advice a algún estudiante de doctorado que ya tenga años que conozcan, o un advisor, ¿no? Y bueno, sobre los documentos adicionales, como dije, en algunas universidades piden separado tanto Research Statement como Personal Statement. Ahí mi recomendación es que hagan el documento junto, y si encuentran una universidad que lo pida separado, vas diseñando el Research Statement a partir del Statement of Purpose, ¿no? Entonces separando ahí qué parte es puramente Research, qué parte es puramente personal. Y ahí lo van intercambiando. Luego hay unas unidades que también te preguntan Open Questions, que es básicamente si tienes alguna experiencia en liderazgo, diversidad o algunos honores o scholarships, ¿no? Y bueno, pues como conclusiones, como dije, lo que más les voy a recargar es que al momento de escoger las universidades vean más la afinidad del orientador que en sí la reputación de la universidad, y que sí escojan varias opciones, ¿no? No solo una o dos, sino que de 10 a 15 programas, al menos para tenerlos mapeados, ¿no? Y luego al momento de postular, tú puedes darle prioridad a cuál postular primero, dependiendo de los waivers que había mencionado. Pero al menos en el stage de mapear las universidades, que seleccionen ahí varias. Y que se tomen su tiempo para el Statement of Purpose. Y básicamente eso. Así que bueno, eso sería todo por la charla de hoy día. Bueno, si tienen preguntas, no sé si alguien ha preguntado en el chat, por cierto. Creo que no, todavía no. De repente están tipeando por ahí sus preguntas. Hola Jeffrey, oye, más que pregunta, me gustaría dar algunos consejos adicionales que van bien alineados con lo que tú has hablado, pero tengo un poco una perspectiva un poco diferente. Yo recomendaría a los alumnos, siquiera 6 meses antes de empezar a postular, entren en contacto con los profesores, vayan a las universidades, vean las páginas web, vean el email, vean lo que están hablando. Y al igual que preparan un statement of purpose, como mencionó Niels, preparen un email donde ustedes se presenten al profesor, donde tengan un website, donde todo en el website tengan todo el material que realmente, un email, si ustedes escriben un email más de 10 líneas, nadie lo va a leer, ¿ok? Entonces, crean un email que a lo mucho llegue a 10 líneas, donde ustedes describan qué es lo que están haciendo, por qué quieren ir ahí, y todo el resto del material mándenlo en el website y coloquen el link de su website donde haya link a documentos, digamos, alguna publicación que hayan tenido, tal vez no está publicada, pero está el documento ahí, códigos. Link a su GitHub, donde muestren el código, normalmente muestren qué es lo que han hecho, qué es lo que han programado. Si es que tienen algún demo, coloquen el demo. Si tienen un video, coloquen el video. Pero todo eso preparen su website donde esté todo el material. En el email intenten ser lo más resumidos posible para que el profesor pueda ver y leer eso en un corto tiempo. Y si es que tienen interés, van a la página web. Ahora, digamos, de 20 emails que van a enviar, tal vez dos profesores les van a contestar. Esa es la verdad. Y ténganlo muy por seguro que de 20 dos profesores les van a contestar. Pero esos dos profesores por lo menos ya manifiestan un interés. ¿Ok? Yo les digo eso porque normalmente el proceso de admisión en Estados Unidos, la decisión final lo tiene el profesor.
¿sí? Entonces, como mencionó ahí Jeffrey, tienen que colocar los potenciales asesores que podrían ser, que estén interesados, ¿no? Y normalmente en el formulario de postulación también les van a decir quién podrían ser tus posibles asesores. Entonces, lo que sucede es que todos sus documentos pasan por un comité, que el comité normalmente va a ver que cumplan los requisitos mínimos. Una vez que cumplen los requisitos mínimos, van a decir, ok, ¿quiénes podrían ser orientadores de este alumno? Y se lo van a mandar a esos orientadores. Entonces, ellos son los que al final van a ver. Ahora, los profesores no tienen muchos cupos para alumnos, ¿eh? Y normalmente esos cupos ya están llenos con personas que les han escrito anteriormente, tal vez por recomendaciones de otros profesores o que vienen de otros lados. Entonces, si ustedes no están dentro de esas personas que ya han contactado anteriormente, las chances se les reducen aún más. Tendrían que ser realmente súper buenos para poder entrar en esas chances. Porque recuerden que están compitiendo con asiáticos que en general sus notas son perfectas, tienen publicaciones en todos lados, entonces vean que están compitiendo con ese tipo de candidatos. Entonces, es mejor contactar al profesor anteriormente, hablar con él si es que tiene interés, manifestar, y ya una vez que pasan ese filtro, si el profesor ya los acepta de esa forma, la postulación de cierta forma es una formalidad, ¿ok? Porque ustedes ya conversaron con el profesor. La, la- yo realmente les recomiendo que hagan eso, que trabajen 6 meses antes en ese proceso, ¿ok? Y al momento de postular, como mencionó, no postulen solamente a una o dos, intenten, hay que ser también bastante realistas, ¿no? Intenten postular a 2 lugares, digamos, que sean tu lugar ideal, dos lugares donde creas que, ok, no son los mejores, pero crees que puedes entrar, y dos de una categoría un poco más abajo, donde ya, pues, si no te escogen las otras opciones, por lo menos tienes esas opciones. Entonces, clasifiquen más o menos las universidades en esas 3 categorías, intenten postular, no intenten postular solamente a las mejores, MIT, Harvard, Carnegie Mellon, porque las chances van a ser muy bajas. Entonces, intenten ser realistas también al momento de postular. ¿Ok? Solamente dejarles esos comentarios ahí. Ajá, Gracias. gracias por ahí el recalco. Bueno, ahí sobre los 3 meses que mencionaba, bueno, no era sobre todo el proceso, era solo sobre el statement, porque en mi caso creo que empecé 8 meses antes, pero yo lo iba haciendo por pasos, ¿no? O sea, primero me enfocaba, no sé, en completar el requisito del TOEFL, del YERI. Entonces yo empecé un poco, contando todo eso, se habrían 9 meses o 6 meses tal vez, entre ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí para la postulación, ya tomando en cuenta todos los requisitos, y son más tiempo. Y bueno, básicamente yo me puse metas y básicamente primero decía, ya acabo estos requisitos del TOEFL, YARI, y luego pasa el siguiente, ¿no? Y así. Por eso al final solo le puse 3 meses de preparación para en sí el documento que es el STEM for Post. Y eso. No sé si Nils iba a comentar algo, creo, que está por ahí. Gracias, Jorge, gracias, Jeffrey también. Concuerdo con los comentarios que dice Jorge, pero también hay algunas reglas dentro de las universidades. Por ejemplo, yo sé que en la Universidad de Pittsburgh los profesores no deben responder emails de alumnos no aceptados, ¿no? Con la intención de evitar esos bias, ¿no? Evitar esos bias de ir hacia tal estudiante o hacia tal otro, ¿no? Pero concuerdo que sí, o sea, esa estrategia que Jorge menciona puede ser algo que les pueda maximizar también las oportunidades, ¿no? Gracias, Nils. Gracias, Jorge. Y gracias, Pizza. También Pizza nos está compartiendo algunos tips también por el chat. Y pues todo esto es muy valioso para quienes queremos realizar un doctorado. Y apreciamos mucho sus tips, sus consejos. Muchas gracias, Jeffrey, por tu charla.